Ok, este es nuestro último encuentro virtual en cuanto a lo teórico, ¿no? Vamos a abordar lo que es la, pudiera decirse, la tercera parte del informe, que son los resultados de intervención terapéutica. Esto es una parte, digamos, muy sencilla de completar en el informe. Les cuento, en la vida real, en la práctica, rara vez los informes llegan a esta parte. Rara vez. Y cuando les digo rara vez, ¿por qué? Porque eso sucede en ambientes donde hay seguimientos al paciente, seguimientos desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista este, forense, donde pues, hay que hablar de cómo ha sido la evolución del paciente. Pero eso se ve muy raro, es para gente que trabaja, digamos, en ese mundo. Sin embargo, en el 85-90% de los casos, uno llega hasta la fase de impresión diagnóstica y ahí uno salta a la parte de recomendaciones, ¿no? Y coloca en el informe. Es decir, que esto de intervención terapéutica es lo que sigue más adelante, que es lo de formulación pronóstica, que vamos a cubrirlo hoy de una vez, porque también es algo bastante corto, muy poco se ve, pero bueno, quiero que igual se lleven este aprendizaje y lo tengan ahí presente de cómo se hace esa parte del informe. Eh, ¿Quién lee esto? Porfa, que vengo a dar psicología de la salud y hable mucho. ¿Quién lee esta parte? Leen una a una y voy Propósito. explicando. En esta Ok, sección se describe la evolución del paciente, perdón, continúa, porfa. ok, pero durante, ah, ok, creo que no me copia, profe, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, Aló, sí se aló, escucha. aló. Te Ok, Sí se escucho. escucha. listo. Propósito. En esta sección se describe la evolución del paciente durante el proceso de intervención, es decir, los cambios observados o manifestados. Ok, aquí vamos entonces. El objetivo que se tiene en esta fase del informe o de la construcción del caso es hablar cómo estaba en aquel entonces cuando yo hice mis evaluaciones y qué cambios ha habido desde aquel entonces hasta ahora. Ese es el propósito de eso. No se sientan mal, ojo, no quiere decir que ustedes hayan fracasado en sus intervenciones, ni sea, si los cambios no son del todo favorables. Recuerden que en nuestra cabecita el tiempo no es cronológico, es un tiempo lógico. Y los cambios que ocurren, bien sea cambios que digamos positivos o cambios negativos, son cambios. Porque eso significa que si yo puedo ver un cambio que sea negativo, algo que no está, tuvo como un retroceso en algunas cosas, simplemente implica ver qué está pasando ahí. De repente eso es algo mucho más profundo de lo que uno pensó en un principio, porque suele suceder de que la cosa es más compleja de lo que se esperaba o que hay algo de repente por fuera, algún factor externo que no esté favoreciendo. Llámese factor externo, dinámica familiar, el trabajo, situación política o económica, enfermedad, qué sé yo, ¿no? A veces surgen algunas cosas, alguna contingencia que escapan, que están fuera del marco de trabajo terapeuta-paciente y que, bueno, que me está poniendo una traba ahí, ¿no? Eso no quiere decir que, que haya un fracaso en el tratamiento. Lee la siguiente parte, porfa, la de cómo se describe. ¿Cómo se describe? Se describe por áreas de funcionamiento, al igual que en la fase de evaluación. Haberse descubierto datos de interés que complementan la intervención. Sí. Fíjense entonces, se plantea tal cual como en la fase de evaluación. Se hace por áreas de funcionamiento. ¿Qué coloca uno generalmente? Las mismas áreas que yo desarrollé allá en la fase de evaluación
son las mismas que van a ir acá. ¿Qué va a pasar ahí? Que yo voy a hacer algunas modificaciones según lo que yo he observado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero igual se plantea por áreas de funcionamiento. Ok, continúa Carlos con la parte de técnicas. Técnicas a utilizar. Técnicas cuantitativas y cualitativas, tales como test psicométricos y proyectivos, entrevistas, observación, entre otras. Es decir, las mismas técnicas que se manejan en ese entonces. ¿Qué sucede aquí con el caso de los test? Les doy un dato. Ya va, que estoy tratando de cambiar la diapositiva. Si colgo esto. Dios, ya va. Eh, en el caso de los test, ¿qué es lo que les recomiendo yo a mis hijos? No apliquen el mismo test a la persona, sobre todo en el tema de los psicométricos, porque ahí puede generarse un sesgo. La persona puede recordar lo que dice el test de que le apliqué la primera vez y puede trampear intencionalmente o puede decir voy a colocar esto porque yo necesito creerme que estoy mejor, ¿no? A veces la persona pretende como que engañarse a sí misma o reconocer que mira, me siento, coño, me da pena con mi terapeuta decirle que me siento peor que la primera vez me disculpan el francés, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, ¿qué hace uno? Uno a veces cambia el test. O sea, se puede medir lo mismo si yo utilicé primero el test de ansiedad de el IDARE, bueno, ahora voy a utilizar el de Beck. O sea, lo cambio para una forma de romper el sesgo que puede haber por parte del paciente. Igual en los proyectivos, bueno, los proyectivos son un poco más difíciles de engañar, por así decirlo, pero pues hay que tener mucho cuidado. Pero la recomendación es no aplicar el mismo test. Puedo medir la misma variable, pero no con el mismo test. Es la recomendación, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de MSH, que fue con el que vimos la fase de evaluación, ¿no? Aquí vamos a ver qué aparecía en la parte de resultados de evaluación y luego vamos a ver los cambios que hubo cuando se hizo la parte de resultados de intervención terapéutica. ¿Quién lee la fase de evaluación? Fíjense que ahí está el área o ámbito personal, ¿no? Así que si alguien lo puede leer, por favor. ¿No? Buen día. Buen día. Buen día. Ok, voy a leer el resultado de evaluación, los dos. Sí, Del, lee los dos para que luego veamos leo los todo. cambios. Sí, Ok. Resultados de uno primero y usted explica y después el otro. ¿Así? ok. O los dos de una vez. Lee los dos de una vez. Bueno, ok. Resultado de evaluación. Ok. Resultado de evaluación. MCH en ámbito personal es una persona introvertida que demuestra actitud colaborativa y respetuosa en las situaciones sociales. Es capaz de manifestar su punto de vista en concordancia y discrepancia según sus gustos, preferencias o sistema de creencias y valores. Para el momento de la evaluación, se observan dificultades en el manejo de emociones debido a un proceso de duelo por el fallecimiento de su progenitora, así como debilidades en cuanto a una autopercepción positiva, pues se evidencian verbalizaciones asociadas a minusvalía. Sin embargo, la paciente reconoce sus talentos y capacidades para afrontar de forma adaptativa su cotidianidad. Sí. Resultados de intervención terapéutica. MCH
En ámbito personal es una persona introvertida que demuestra actitud colaboradora y respetuosa en las situaciones sociales y discrepancia según sus gustos, preferencias o sistema de creencias y valores. En cuanto al manejo y expresión de las emociones, se ha observado mejoría, puesto que se evidencian ideas orientadas a un proceso hacia un proceso de aceptación del duelo. De igual manera, se ha incrementado la autopercepción positiva, ya que MSH ha demostrado la corrección de distorsiones cognitivas enfocadas en sus talentos y sus capacidades. Entonces, fíjense algo, lo que está en color negro se mantiene, es decir, MSH se siguió viendo, seguía siendo introvertida, es decir, bueno, es parte de su personalidad ser una mujer introvertida, pero igual pues manifestaba sus ideas y tal, eso se mantiene. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, fíjense que está, lo que estaba en color rojo ahora está en color azul, cambian algunos datos, ha habido una evolución en lo que respecta a eso. Mientras que en la parte roja decía que se observaba dificultad para el manejo de emociones en relación a lo del duelo por la muerte de su mamá, aquí se observa que hay una mejoría, pues hay ideas orientadas al proceso de aceptación. O sea, ya hay verbalizaciones donde uno puede observar, ya está en el proceso de aceptación del duelo. Entonces, ahí hubo ese cambio post producto de la intervención terapéutica. También se observa que en la parte que está en rojo decía que la autopercepción había verbalizaciones de minusvalía, mientras que aquí se habla de hay una se ha incrementado la autopercepción positiva, ya que hay correcciones, es decir, lo que anteriormente hablaba de minusvalía, ahora ya está corregido y las expresiones verbales o ideas que manifiesta en relación a sí misma están ya enfocadas, digamos, en sus talentos y en su capacidad. Si logran captar el mensaje, el cambio que hay que hacer. Si lo ven. ¿Alguna duda con esto? Profe, disculpe, se le escucha entrecortado. Disculpe, se le escucha mucho entrecortado. O no sé si es mi internet o todos escuchan bien, pero yo de vez en cuando lo escucho bastante entrecortado. Aló, ¿y ahora? Sí, ¿Me se escuchan bien? escucha cortado. Sí, ahora sí. ¿Se escucha mejor? ¿Seguro? Ok. Ok, repito Sí, entonces. hasta ahora Fíjense sí. que, Tiene que seguir hablando vale, corrido, a fíjense ver. que lo que está en color negro en ambos bloques se mantiene. Quiere decir que son cuestiones de personalidad. Ella es una persona introvertida, listo. Esas cosas que no cambian en su forma de ser. Siguen manteniendo una actitud colaborativa con respecto a mi persona, porque yo fui el evaluador. Igual, profe, se vuelve a escuchar entrecortado, y disculpe. Ok, ya va, vamos a ver qué hacemos. Ya va. Aló, ¿pueden escucharme bien? Ahorita la escuchamos bien, profe. Ok, ya lo que hice fue que reinicié, ya va, déjenme compartir pantalla, me están avisando. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe, en este momento sí la escuchamos Ok, fluido. ok. Bueno, les comentaba
que si se fijan en los dos bloques, lo que está en color negro se mantiene. Es decir, son cuestiones de personalidad. Ella es una persona introvertida, eso no cambia. Sigue manteniendo una actitud colaborativa, expresa sus puntos de vista según sus gustos, eso se mantiene, por eso que está en color negro. Lo que varía es lo que está de rojo pasa a color azul. Fíjense que en la parte de evaluación dice que había dificultad para el manejo de emociones en relación al duelo por la muerte de su mamá, cosa que cambia cuando está la intervención terapéutica. Dice que ya hay una mejoría, puesto que hay evidencia en las ideas o a través de su discurso que hay un proceso ya de aceptación del duelo, es decir, ya se observa que ya hay una elaboración en camino, ya se logra evidenciar eso. Con respecto a la percepción que se tiene sobre sí misma, que en la parte roja decía que habían verbalizaciones de minusvalía, ¿verdad? En la parte azul dice que ya eso ha incrementado, o sea, ha habido una mejoría en eso, puesto que ya la forma en que se refiere ella hacia su propia persona está orientada en sus talentos y capacidades. Entonces, ¿qué hice yo? Aquello que estaba ya, que yo vi en la parte de evaluación, yo voy a ver qué ha cambiado de eso. Y es lo que yo voy a modificar. ¿Alguna duda con eso? Chévere. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi informe en cada área? O sea, ¿qué van a hacer básicamente? Copian y pegan las áreas de funcionamiento. Ahora voy a ver qué en cada bloque de área, en cada párrafo que yo desarrollé, qué ha cambiado de eso que está ahí. Si yo en aquella ocasión puse aquello, bueno, yo voy a ver, esto que está aquí se mantiene, esto no ha cambiado, ah, no, pero esto sí. Entonces ahí yo procedo y hago la modificación del contenido. En esto hubo una mejoría, en esto hubo tal cosa, y voy a ir modificando las áreas según la evolución que yo he ido observando. Vamos ahora a colocar un ejemplo que sigue, cómo se hace cuando hay un test de por medio aplicado. Ok. Eh, ¿Quién lee esta parte? Aquí ya hay cuando ya hay un test. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién lee este pedazo? Este otro ejemplo. Bueno, continuamos entonces. Resultados de evaluación. En cuanto al área conductual, se encontraron indicadores relacionados con sintomatología ansiosa. Esto ha sido reportado a través de sus seguidores y Cuidadores. posteriormente, cuidadores, y posteriormente corroborado por el mismo paciente. Dichos indicadores se pudieron observar en los hallazgos detectados en las pruebas psicométricas aplicadas, donde obtuvo resultados congruentes a ansiedad moderada, y a su vez se observaron sentimientos de inadecuación, ausencia de mecanismo de defensa y afrontamiento desadaptivo. En lo que respecta al ámbito fisiológico, se observa en la paciente patrones de insomnio, cefaleas ocasionales y alteración de los patrones alimentarios. Eso fue lo que se evaluó en aquel momento. Hubo una intervención terapéutica, ahora hubo unos cambios, que es lo que Rocío va a leer a continuación. Ok, resultado de intervención terapéutica. En cuanto al área conductual, la paciente refiere disminución progresiva de la sintomatología ansiosa, los cuales fueron corroborados a través de una segunda medición de niveles de ansiedad, obteniendo resultados congruentes con ansiedad muy baja. De igual forma, se observa un ajuste en cuanto al uso de estrategias de afrontamiento centradas en las acciones. En lo que respecta al ámbito fisiológico, la paciente refiere mejoría en la calidad y tiempo del sueño y mejoría en la conducta alimentaria, aunque persisten las cefaleas ocasionales. Entonces, podemos ver aquí cosas que hubo una mejoría, se aplicó otro test, fíjense en el caso, en la primera medición arrojó la psicometría ansiedad moderada. Apliqué un test diferente y ahora aquí me dio ansiedad muy baja. Entonces quedó reportado. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, bueno, ya aquí estaban con afrontamiento desadaptativo, aquí hubo ya centradas en acciones.
Es decir, hay algo de ella que se está moviendo y se está poniendo en activarse, en tomar una acción. En lo fisiológico, aquí hay dos áreas, se habla de lo conductual y posteriormente en lo fisiológico. Había insomnio por allá, había dolores de cabeza ocasionales, cefalea y alteración de la conducta alimentaria. Aquí hubo una mejoría en la calidad y tiempo del sueño, la mejoría de la conducta alimentaria, pero persisten los dolores de cabeza, la cefalea. Es decir, hay cosas que mejoran, otras se mantienen, otras va a haber un retroceso. Insisto, esto no quiere decir que hubo un fracaso o algo, y no es simplemente lo que se está observando y lo que está. Hay que ver entonces, bueno, si el tema de la cefalea es una base orgánica o es producto de la misma ansiedad, qué sé yo. Pero eso me permite ver entonces cómo va la cosa y eso también ayuda a ajustar la forma de intervención. De repente esta técnica no me está quedando corta, que yo había planificado, voy a irme por aquí, o sea, pero es como hacer un segundo, es como un corte. Vamos a hacer un corte y vamos a volver a medir, a ver cómo van las cosas, post intervención. ¿Dudas con esto? Ah, dime, Peggy. Profesor, disculpe la pregunta que retome, ¿no? En varias cosas, estaba aquí. Por lo menos en mi caso, no volví a aplicar instrumentos porque me pareció como que, pero estuve haciendo como que una retroalimentación en varias cosas, ¿no? Conversando con el adolescente en mi caso, y él sí decía, pues, él reconocía que había visto algunos cambios, y me comentaba, me narró algunas cosas que había puesto en práctica de algunos ejercicios. O sea, él mismo, conversando conmigo, no fue directamente, sino que me di cuenta que él mismo hizo como que su retroalimentación. ¿Eso es Bueno, válido, profe? claro, de hecho, ¿qué punto hablamos en las técnicas? Técnicas psicométricas, técnicas proyectivas, observación y entrevista. Tu técnica fue la observación y listo, y Ok, la entrevista. Esas fueron las técnicas que tú aplicaste ok, ok. y en Sí, sí, función de porque eso se asientan resultados. Son técnicas válidas. ok, sí, profe, porque, o sea, me di cuenta, o sea, él solito, en la última sesión, estuvimos conversando y me dijo, mira, Peggy, ¿sabes qué? Estaba pensando algunas cosas que, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y me he sentido así, me he sentido así, o sea, y bueno, entre observando, obviamente, se ha visto algunos cambios, y yo dije, bueno, no tengo la necesidad de aplicarle algún tipo de instrumento, porque, bueno, aparte que se observa, me lo está manifestando algunas cosas que sí, efectivamente lo va a hacer, y va a cambiar. Por eso le quería preguntar que si necesariamente tenía que ser un instrumento, No, porque, o sea, precisamente. hay cosas que realmente son evidentes, pues. Es bueno, chévere. Eso, las técnicas son varias, como se mencionó, leyó Carlos cuando nos estaba apoyando con la lectura. Ok, profe, está bien. Muchas gracias entonces Vale, por chévere. confirmar ese detalle. Ok. Gracias, profe. Vale, Alejandra. Profe, solamente se va a hacer como un resultado general, porque en mi caso yo hice 2 instrumentos psicométricos, bueno, más observación, más obviamente la entrevista. Entonces, ¿va a ser como en general No, o tiene que ser específico de cada una? por áreas. Si tú Exacto. desarrollaste 4 áreas o 5 áreas en la fase de evaluación, esas mismas 4 o 5 áreas van a salir en la parte de resultados de intervención terapéutica. Si tú Ok, desarrollaste área personal, académica, familiar, fisiológica, esas mismas van a aparecer y tú vas a ver, bueno, en esta cambió esto, en esta se mantuvo esto, en esta cambió esto y así. Las mismas áreas que salen allá van a salir aquí. ok, exacto. Entonces, obviamente no tengo que volver a hacer como todos los test psicométricos, sino que igual No, puedo hacer como queda dice Peggy, pero es por exacto. área. Incluso, exacto. Y queda a tu criterio si quieres volver a aplicar un test. O si lo has aplicado. O sea, como hizo ahorita Peggy. Ajá, Peggy no aplicó a lo mejor en la fase de evaluación, pero ahorita con la pura observación y de la pura entrevista que le ha manifestado al paciente, ajá, ha podido evidenciar algo, suficiente información como para ver la evolución que ha tenido el paciente. Y listo. Yo les coloco el O- ejemplo del test por si alguien lo ha hecho o quiere hacerlo. Y listo. ok, ¿Cómo se debería listo. redactar? O sea, por eso es que lo hice de las dos formas, ¿no? Para que vean pues cómo se hace. Ok, listo, profe. Claro, Chévere. gracias. Ok, voy con la siguiente diapo, que es la formulación pronóstica, ¿no?
¿Quién lee esta parte? Ya que está por ahí Alejandra, Ya, lo leo. ¿Cuál voy a leer? empieza. Todo, Lega una y una explicación breve de cada uno. listo. Propósito. Estimar a futuro cómo será la evolución psicológica del paciente en relación al curso de su tratamiento. Fíjense entonces, es una proyección, una hipótesis que yo hago, o sea, algo como que una percepción de cómo, una estimación de cómo va a ser la evolución del paciente, cómo pinta la cosa, como dice uno coloquialmente hablado, ¿no? Ok, continúa Alejandra, por favor. ¿Cómo se describe? Se describen los factores protectores, todo lo que juega a favor del éxito del tratamiento y los factores de riesgo, todo lo que influye de forma negativa influye de forma negativa en el tratamiento. Esto pueden ser elementos personales y los ambientales. ¿Cómo se describe? En dos bloques, como dice ahí, factores protectores y factores de riesgo. Los factores protectores, todo lo que está a favor del tratamiento. Por ejemplo, el paciente muestra disposición y compromiso en las tareas colocadas por el evaluador o por el interventor. Eso es un factor protector. El paciente acude de manera constante. El paciente muestra colaboración. Qué sé yo, eso es un factor de riesgo. Puede que esté en el paciente, como dice, algo personal o ambiental. Un factor de riesgo, la situación de desempleo en el paciente sigue influyendo en su malestar emocional. Ajá, es algún factor ambiental, no podemos hacer nada si no sigue trabajo, o sea, es complicado. Y uno a veces ve que eso, cónchale, eso aún genera malestar. La dinámica familiar, este, sigue habiendo episodios de violencia doméstica, lo que influye en las conductas del paciente en el entorno escolar. O sea, ver qué es lo que está ahí a favor o en contra. Continúa Alejandra con las técnicas. Técnicas a utilizar. Generalmente son la observación, entrevistas abiertas, pues parte de lo que observa el evaluador en el transcurso del tratamiento. Exacto, yo ahí, como es algo a futuro, no voy a aplicar un test, sino que está en función de lo que uno va observando y la información que te va aportando el paciente. Vamos con unos ejemplos. Esto es algo corto, lo que es la parte de formulación pronóstica. Pueden hacerlo en dos párrafos. Aquí aparece en un solo párrafo, ¿no? Los dos ejemplos, pero hay que lo hace un párrafo para factores protectores y un párrafo para factores de riesgo. Eso es, cualquiera de las dos, es válido. ¿Quién lee los ejemplos? Anda, Peggy, te escuchamos. Ok, en el ejemplo 1, en referencia al pronóstico del caso, cuenta con factores protectores como la capacidad de insight, puesta en práctica de las tareas terapéuticas, disposición a la mejora, voluntad de los padres a formar parte de su red de apoyo, inmersión progresiva en contextos sociales, apertura de experiencias sentimentales e independencia económica. Lo mencionado juega a favor del paciente en relación a su autovalía, toma de decisiones y afectividad. En contraposición, al tratarse de una estructura de personalidad, el abordaje y modificación de los aspectos disfuncionales podría desmejorarse, siendo necesaria la entrega y la colaboración del sujeto. Exacto. Ahí no dice factores de riesgo, pero te hace mención intrínseca en que lo opuesto a los factores protectores. Por eso es que dice en contraposición, ¿no? Es válido también colocarlo así. Igual estoy mencionando los factores de riesgo. Eh, bueno, fíjense, ¿no? Es algo lo que se aprecia, lo que juega a favor. Aquí está el apoyo de la familia, hay disposición a la mejora, hay apertura, haya habido una mejoría en las relaciones sociales, qué sé yo. Y en los factores de riesgo, con una estructura de personalidad, de repente cosas que uno ve como que, oye, una persona muy rígida, de repente muy estructurada, cosas que a veces uno ve y dice, esto va a ser difícil modificarlo. Y que eso pues a veces pudiera demorarse, ¿no? Un poco más. Igual evitar aquí el uso de los juicios
de valor y magnitudes. Poco, bastante, muy, evitar eso, ¿no? Que le he hecho mucho hincapié en eso para la redacción. Lee el segundo ejemplo, Peggy. El ejemplo 2. La paciente cuenta con factores protectores como apoyo emocional de su progenitora, capacidad de introspección, motivación con seguir en el proceso terapéutico, compromiso para realizar las actividades, apertura emocional y expresión libre progresiva, establecimiento del vínculo terapéutico, motivación al cuidar de sí misma y conciencia de enfermedad. Por otro lado, se encuentran como factores de riesgo la represión y dificultad para hablar sobre sus emociones e historia de vida, miedo a expresar su orientación sexual, miedo persistente a no lograr sentirse bien consigo misma y con poder tener logros a nivel laboral, así como la relación conflictiva con su figura paterna. Aquí hay otro ejemplo de factores protectores y factores de riesgo que suelen utilizarse, ¿no? Fíjense, ahí están mezclados factores personales como factores ambientales, porque bueno, eso influye en el trabajo terapéutico. Ahí terminamos. Ok. ¿Dudas con esto? Ok. Mis hijos, la tarea vence el 1 de abril, no es decir, el miércoles. No puedo dar prórroga porque me interesa corregirles los días de estos días de Semana Santa, porque ya lo que queda es la entrega final, que es para la otra semana. Entonces, bueno, ya no estamos ya contra reloj. ¿Qué les propongo yo? Para que vamos, yo sé que está el tema de presión, pero les voy a hacer una propuesta. Hasta, si quieren, cuando hagan la entrega, ojo, no es obligado. Si quieren, cuando hagan la entrega, incluyan los factores protectores y de riesgo para yo corregírselos. No les voy a colocar nota porque eso se supone que es para la última entrega, pero ya se lo llevan corregido, ¿no? De manera que cuando ya toque entregar esa parte del informe que incluya esa última, ya lo entregan ya pulido, listo, bonito. Es decir, ¿qué voy a corregir yo para el 1 de abril? Las correcciones de la primera entrega, teniendo en cuenta que ese diagnóstico tiene que estar lindo y bello porque más allá de las dificultades, encuentros virtuales de asesoría ha habido más de 10. Algunos los he asesorado de manera telefónica para que se lleven sus dudas si tienen dudas con respecto al diagnóstico y entreguen eso ya lindo y bello. Si no está claro el diagnóstico, mis hijos, miren a la fecha que estamos. O sea, ¿qué sentido tiene aprobar una materia y el diagnóstico no está claro? Es decir, yo todavía no sé lo que tiene el paciente. Así que tomen esas previsiones porque eso es un indicador a evaluar el haber cumplido con las correcciones hechas por el docente en la primera entrega. Recapitulo entonces, básicamente, ¿qué se debe evaluar? Que se cumplieron con la totalidad de las correcciones de la primera entrega, más resultados de intervención terapéutica. Eso es lo que entra en la nota, ¿verdad? El plus está en que colocan formulación pronóstica, yo se las corrijo, no incide en la nota, pero ya se llevan la corrección para que ya lo entreguen bien bonito para la última entrega. Y listo. Este, y bueno, quedamos así. La lámina queda en la grabación, Victoria. Así que ahorita la subo y queda ahí para que puedan pausar la imagen y bueno, se puedan guiar por ahí. ¿Qué otra cosa? Se me escapó algo. Empiezo a corregir ahorita las asistencias. Ya habilité la entrega de la evaluación del tutor. Este, Ya, creo que no se me escapa más nada. Este, bueno, estamos listos. Tengan en cuenta que esto no, intervenciones no tiene evaluación sustitutiva. Eso lo establece el reglamento de la universidad. ¿Qué otra cosa? Aquí van a entregar solamente el plan, es decir, el cuadro. O sea, entregan la fase de evaluación más el plan, solamente. El puro cuadro del plan, la pura parte del plan. O sea, omiten introducción, recursos, no, se va a hacer muy extenso. Solamente el plan. Bueno, creo que eso. Profe, Estamos disculpe, listos. Ajá.
Profe, me perdí. Ajá, a En ver. esta parte, solo para asegurarme que entendí bien, en esta parte debemos entregar el plan y lo que obtuvimos, ¿correcto? O tiene que incluimos el diagnóstico original, el plan y lo que vimos hoy. Diagnóstico original, es decir, toda la fase de evaluación, Ok, el plan, solamente el plan, el puro cuadro. Si lo hiciste en una tabla, solamente la tabla. ok, Eso y lo que vimos hoy. Hasta perfecto, profe. resultados de intervención terapéutica, que igual va a ser por área y voy a colocar la evolución. ¿Qué le ofrezco yo? Si quieres, haz de una vez la formulación pronóstica para yo corregirla. No va a entrar en la calificación, pero ya te la llevas corregida. De manera que como eso es ya para la última entrega, ¿verdad? Oye, ya lo entregas ya listo si tiene alguna corrección. Y ya sabes cuál es si cumples con la corrección, bueno, ya tienes esa cuota de puntos ya garantizada, asegurada ahí. Y listo, Gracias, profe. En listo. cuenta, en cuenta. Este, Dios mío, les iba a volver a decir algo, se me volvió a olvidar, que tenía que ver con esto de formulación pronóstica, Profe, intervención disculpe, buenos terapéutica. días. Ajá, te escucho. Profe, yo tengo esa duda, ¿verdad? Porque ya yo mandé la evaluación que está antes de esta clase. Y se supone que es allí donde uno pudiese mandar lo de lo que usted está mencionando, pero ¿cómo lo envío si ya yo lo tengo listo? ¿No Pero hay yo revertí posibilidad las tareas. de que me la coloque como borrador para yo Bueno, hacerlo hoy y colocárselo? pero es que yo las revertí todas. Ah, ok. Revisa a ver. Chévere, voy a Cuando hice la revisar. Y cualquier extensión, cosa les escribo cuando en hice la privado. extensión, varios me La dijeron, extensión. profe, que ya yo entregué. Entonces yo las revertí a borrador. Chévere, profe, chévere. Gracias. Ok, chévere. Entonces, ¿qué quedaría para la última entrega? Ya la entrega final es haber cubierto, porque puede que yo vuelva a encontrar debilidades en la fase de evaluación. Si vuelvo a encontrar errores, bueno, se los voy a volver a recalcar y ya saben que eso incide en la calificación. Entonces sería, ya, pero ojo, estamos hablando de la última entrega, entrega final, fase de evaluación, plan, resultado de intervención terapéutica, que ahí también pues, va a haber algunas correcciones, ustedes las cumplen y ya con formulación pronóstica y listo. No hay que poner fotos, no hay que poner anexos, ustedes se pueden dar cuenta que yo me di cuenta si están trabajando o no. O sea, a mí no me hizo falta nunca que me colocaran fotos del test ni del paciente porque yo solito me di cuenta por el abordaje del caso. Así que Así que no se vayan a matar, repito, con el tema de los anexos. Y listo. ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro virtual de asesoría? El otro martes arriba. Va a ser el último, si la electricidad lo permite. Igual yo buscaré la manera de conectarme, para que sea el último encuentro virtual y listo. Y ahorita en Semana Santa, no. Ni siquiera voy a abrir la computadora para corregir lo que ustedes van a entregar el miércoles. Y ya. Y eso trataré de hacerlo en un solo día. Así que bueno, este, ¿alguna duda? Estamos listos entonces. Bueno, mi gente, que pasen, muévanse con la tarea. Fíjense que es algo corto y sencillo porque lo que tienen es que básicamente modificarlo ya hecho, pues hacerlo en función de lo que han observado. Y la formulación pronóstica, fíjense que es algo bastante sencillo también. Y bueno, aprovechen este espacio de estos días para descansar, para reflexionar, para conectarse un poco con esa dimensión espiritual. Y bueno, cuídense mucho. Que, Muchas gracias, profe. vale, pues Seguimos en feliz día. contacto. Chao, feliz día, gracias. Hasta luego para todos. Feliz sábado.